buenas tardes, soy Mauricio Ibarra Ponce de León, cónsul general de México en El Paso, y quiero darte la más cordial bienvenida a este Viernes Cultural. En esta ocasión, conjuntamente con el Centro Cultural Mexicano Paso del Norte y el Centro Cívico Smart, en primer momento te presentaremos un conversatorio que tuvimos diversos cónsules de México en Estados Unidos con el reconocido actor Luis Gerardo Méndez, que en esta ocasión participa en una comedia denominada Half Brothers, que es una comedia que da una pincelada al fenómeno migratorio y a la problemática que viven varios de nuestros connacionales aquí en Estados Unidos. Estoy seguro que lo disfrutarás y te recomiendo ampliamente ver la película Half Brothers. Acto seguido te invitamos a que te quedes con nosotros al concierto Querido Amigo, que en esta ocasión nos ofrece el Centro Cívico Smart. Espero que disfrutes ambos eventos. Gracias. Pues es un gusto por parte del Consulado General de Miami y obviamente también de todos mis colegas que estamos participando, tener esta conversación contigo, Luis Gerardo. Muchísimas gracias por aceptar este encuentro con mis colegas y conmigo para hablar de esta película Half Brothers, que bueno, es una película que habla de todo este fenómeno migratorio, una situación que también vemos muy de cerca a todos los consulados y pues definitivamente algo que tiene que ver mucho con mucha de nuestra gente que vive aquí en Estados Unidos y esta relación que tenemos también entre familias, que es sumamente pues importante y que todo eso se puede ver a través de la película. Así que gracias por esta oportunidad. Y por parte de Miami, me gustaría mucho preguntarte, por un lado, ¿qué refleja para ti esta película y sobre todo la situación migratoria que estamos viviendo? Gracias. No, al contrario, muy agradecido de poder platicar con ustedes. Gracias por tomarse el tiempo de ver Half Brothers, Medios Hermanos, esta película que hicimos. Pues mira, esta película empezó hace 5 años. Nos tomamos un café en Los Ángeles, Eduardo Cisneros, Jason Schumann y yo. Ellos son los escritores y también productores de la película. Yo también soy productor de la cinta. Y queríamos hablar de las diferencias y de los contrastes entre México y Estados Unidos, ¿no? A través de estos dos personajes, ¿no? Cada uno de alguna manera sirviendo como un vehículo para hablar de México y de Estados Unidos, saliéndonos un poco de los estereotipos, ¿no? Presentando por primera vez en Hollywood a un personaje mexicano que es un empresario exitoso, que tiene una compañía de aviación, que se viste con unos trajes impecables y que es un personaje que al menos yo nunca había visto en Hollywood, ¿no? Nunca había visto en la pantalla a un mexicano representado así, ¿no? Y eso nos permitía hablar de las diferencias entre los dos países, pero también hablar de lo que nos hace de alguna manera medios hermanos, ¿no? Al final del día somos seres humanos y no somos tan distintos, ¿no? Nos preocupan las mismas cosas, todos queremos lo mejor para nuestras familias y hay muchos puntos de encuentro, ¿no? Y por otro lado, hablar del tema de la migración, que sin duda es un tema y un problema complejísimo, y queríamos hablar de eso con mucho respeto y sobre todo representar al migrante con mucha dignidad, ¿no? Ahora, hay que decir que la película es una comedia, ¿no? Es una comedia que es entretenimiento, que nunca pensamos en hacer una película político-social, ni mucho menos, pero eran temas que queríamos tratar porque, pues, Eduardo y yo somos mexicanos, somos los mexicanos dentro del equipo creativo de la película, con un estudio norteamericano como Focus Features, y queríamos representar a los migrantes eso con dignidad y hacer eso de manera que el público, no solamente el mexicano, sino el público de Estados Unidos y el público internacional, pudieran ver a este personaje y entender sus motivaciones. ¿Por qué? Porque los migrantes cruzan a Estados Unidos, ¿no? Y lo hacen por búsqueda de oportunidades, de tener un trabajo mejor. Algunos centroamericanos vienen huyendo de inseguridad, vienen huyendo de pandillas, ¿no? De problemas mucho más complejos, ¿no? Y ese es su pecado, ¿no? Su pecado es buscar una vida mejor. Entonces, si lográbamos hacerlo con éxito, nos parecía que era interesante poder generar una conversación en una familia norteamericana en la cena de Navidad, ¿no? Y abrir esta conversación a través de la comedia. Yo siempre he pensado que la comedia es un gran vehículo para hablar de temas muy complicados, ¿no? Porque, no sé, tengo esta imagen en la cabeza de que cuando alguien se está carcajeando viendo una comedia y tiene la boca abierta, ¿no? Ese es el momento perfecto para meterle una cucharada de verdad al espectador, ¿no? Y eso es lo que pretendíamos con Half Brothers.
Qué maravilla. Y bueno, siempre supongo que también los personajes que los actores desarrollan influyen en ustedes, los actores. En el caso particular tuyo, ¿qué ha sido Renato para ti en tu carrera y cómo ha influido también en tu persona? Bueno, pues mira, todos los personajes que haces te dejan un aprendizaje, también te dejan ciertas mañas y ciertos vicios, te tardas un ratito en desintoxicarte de ciertos personajes. En mi caso, Renato y Half Brothers me afectó de una manera mucho más profunda de lo que yo me esperaba. Yo pensaba que iba a ser una película muy divertida, ¿no? Donde me la iba a pasar muy bien en el set, y terminó siendo en realidad una experiencia muy catártica, ¿no? Porque pues obviamente todos tenemos relaciones muy complejas con nuestros padres, ¿no? Con nuestros hermanos, y en mi caso me obligó a confrontar cosas que no había querido confrontar antes, como por ejemplo, por contarte algo, yo me enteré que yo tenía una media hermana más grande que yo, que vivía en Estados Unidos hace 7 años, ¿no? Mi padre me lo contó, me vino a visitar y en una borrachera me contó esto. Yo en ese momento no quería lidiar con el tema porque pues yo estaba muy ocupado en mi carrera y dije, mira, esto no tiene nada que ver conmigo, esto pasó antes de que yo siquiera existiera en este mundo, entonces no quiero saber nada. Pero conforme fuimos desarrollando este guión y adentrándonos en el proyecto, cada vez empecé a tener una urgencia más grande de contactarla, ¿no? Y de tener su punto de vista de la historia, porque yo solo tenía el punto de vista y la perspectiva de mi padre, ¿no? Que la película habla mucho de eso, la película habla de la empatía y de la capacidad de ponernos en los zapatos de alguien más antes de juzgar, ¿no? Entonces contacté a mi media hermana por Zoom, como estoy hablando contigo ahora, nos vimos las caras por primera vez, hablamos y fue un momento muy especial porque no solo me ayudó a hacer mejor esta película y entender mejor el personaje, sino que además creo que me volvió un ser humano más saludable, ¿no? Al tener ahora sí que como dicen, the whole picture, ¿no? Como toda la imagen y como la perspectiva de ambas personas, y eso me ayudó a entender mejor a mi padre y por lo mismo a entenderme mejor a mí. Entonces, esperamos que con esta película se generen estas conversaciones. La película los últimos 15 minutos de la película son muy conmovedores y son muy catárticos, ¿no? La gente llora sin control al final de la película y creo que ahí vienen estas reflexiones y estos momentos de hacer estas llamadas a familiares, a padres, a tíos, abuelos distantes con los que hay temas que resolver, ¿no? Increíble. Pues mira, por parte de Miami, pues estamos muy entusiasmados, estaremos esperando cuando ya salga la película. Aquí pues también toda la comunidad la está esperando. Te hemos seguido también como artista, quiero que sepas que pues también es pues todo un ejemplo a seguir lo que has hecho en el mundo del cine, de la televisión. Aquí ha sido un placer y pues dejaré ahora que mis colegas sigan con esta conversación y por mi parte pues te agradezco nuevamente y dejaría ahora al cónsul Francisco de la Torre de Dallas para que continúe con las preguntas. Muchas gracias. Saludos a Miami. Gracias. Muchas gracias, Johnny. Hola, Luis Gerardo. Efectivamente, estamos aquí en Dallas y la película es muy familiar. Tú lo mencionaste ahorita claramente, la catarsis constante en el tema familiar. ¿Tienes tú alguna cercanía con un tema familiar migrante? Es decir, se supone que 2 de cada 5 mexicanos tienen la experiencia migrante en Estados Unidos en su familia. ¿Lo tienes tú también o no lo tienes? Sí. Tengo una tía, una hermana de mi madre, vive en Chicago hace 20 años, ¿no? Se casó con alguien bueno, con mi tío, se fueron a vivir a Chicago y ahora viven allá. Pero son experiencias muy distintas, ¿no? Son experiencias muy privilegiadas, pues. Es gente que se va a vivir a Estados Unidos con papeles y con una visa y después consiguen una visa de trabajo y se quedan allá. Nos interesaba hablar de las otras historias, ¿no? De las historias que son mucho más complejas y mucho más dolorosas y más urgentes de solucionar y de sensibilizar sobre todo, ¿no? O sea, insisto, con la comedia se puede sensibilizar de otra manera sobre temas muy complejos, ¿no? Y si de pronto hay una familia en Arizona, ¿no? Que tiene un punto de vista muy particular sobre los mexicanos y a lo mejor van a ver esta película porque creen que es una comedia donde solamente se van a carcajear, ¿no? Y de pronto eso les cambia ahí algún chip, pues creo que estamos del otro lado, ¿no? Tengo muchas experiencias muy cercanas con la gente que trabaja conmigo en Estados Unidos. Yo tengo 5 años viviendo entre México y Los Ángeles. Y por ejemplo, la señora que me ayuda en mi casa en Los Ángeles tiene experiencias durísimas de cómo llegó a Estados Unidos. Ella llegó primero sola, tuvo que dejar a su hija
5 años en otro país y después la hija llegó sola, encargada con alguien más, creo que con un teléfono escrito en el suéter, me explico, o sea, como experiencias muy, muy peligrosas, muy duras, y creo que ahí es donde nos interesaba sensibilizar de otra manera, ¿no? Ahora, esta sensibilización, y como dices tú, hay un sector privilegiado, el que llegó con visa, otro que tuvo que cruzar. Yo no creo que las reacciones de toda la gente sean iguales. ¿Cómo te imaginas tú que sea la reacción de un migrante típico, el que tú mencionas, de la persona que está contigo, de la que ha tenido una experiencia probablemente difícil de inicio, lo cual no quiere decir que pueda ser al final exitosa, y eso también lo demuestra la película con el cruce, ¿no? ¿Qué piensas que se lleva esta persona, cualquier migrante, cuando la ve la película? Pues mira, no sé, no me gusta especular, pero justo la señora que trabaja en mi casa vio la película. Fue de las primeras personas en el mundo que vio la película terminada, porque yo la invité a una proyección porque me interesaba mucho su opinión, ¿no? Porque hablábamos de ella y de su experiencia, de su familia, ¿no? Y recuerdo que me llamó cuando terminó la proyección. Estaba muy contenta, estaba muy conmovida, había llorado muchísimo, pero también se había reído muchísimo. Me dijo, Luis, es mi película favorita de todas las que has hecho, ¿no? Entonces me gustó mucho que resonó, que pasó un buen rato, pero si te soy sincero, no me interesa tanto el efecto que tiene en esa comunidad, porque yo sé que la van a disfrutar y van a reír. Me interesa más lo que genera en la gente que tiene una percepción equivocada del migrante, ¿no? Ahí es donde creo que hay algo muy interesante, porque los mexicanos sabemos cómo somos y los migrantes saben lo que tuvieron que pasar, ¿no? Obviamente va a ser conmovedor y va a ser catártico verse representados en la pantalla, pero creo que lo que genera un cambio más, o sea, positivo y más radical es la gente que no piensa como nosotros, ¿sabes? A mí no me gusta hacer obras de teatro o películas para gente que piensa como yo, ¿no? Me gusta hacer obras de teatro y temas y películas que hagan una reflexión en gente que no piensa como yo, ¿no? Que es un poco en Estados Unidos se dice preaching to the choir, ¿no? Exacto. Pero entonces la pregunta que te regreso, y yo con esto cierro, es ¿qué te hace pensar o cuál va a ser el atractivo para una persona que no piensa como nosotros para llegar a la película? Es justo el trabajo del marketing y de los grandes estudios de Hollywood. Los invito a que vean el póster de la película de Half Brothers. Es una imagen mía y de Connor, el actor que hace del actor norteamericano, del personaje norteamericano, y somos los dos corriendo, ¿no? Es una imagen que te lleva únicamente a la comedia, ¿no? Es entre mexicanos y estadounidenses. Ese es el gancho. En realidad la película habla de cosas mucho más profundas, ¿no? Y ahí es donde está lo interesante, ¿no? Habrá gente que probablemente no la disfrute, ¿no? Y se ofenda por lo que estamos presentando, por lo que estamos diciendo, particularmente en un país que está tan dividido como ahora está Estados Unidos y México también después de las elecciones, ¿no? Las elecciones generan una división muy triste en la población y nuestro trabajo como artistas de pronto también puede ser hacer menos esas diferencias, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Luis Gerardo. Yo le doy la palabra ahora a nuestro cónsul general en El Paso, mi colega y amigo Mauricio Ibarra Ponce de León, que además fue también cónsul en Albuquerque. Adelante, por favor. Gracias. Bye, bye. Hola, Mauricio. Hola, Luis Gerardo. Gracias, mi estimado Paco. Te agradezco la introducción. Yo simplemente empezar felicitándote. Creo que es una película muy importante que te da una pincelada del fenómeno migratorio y como lo pones en un marco de comedia, lo cual se me hace muy importante. Una película para toda la familia. Yo la vi con mi esposa y con mi hijo de 17 años y los dos estaban encantados, así que felicidades. Gracias. Y un poco pensando en esta dinámica que tienes en la película, quería preguntarte qué experiencia te dejó filmar la película, especialmente cuando eres un actor mexicano que está abriendo camino en Estados Unidos y sobre todo también pensando que yo creo que sí se manejan estereotipos en la película, ¿no? Eso claro. De que tienes al taxista, eres de México, tú también estás en la tirolesa o la conoces, o el zipline, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu experiencia como actor abriendo camino en Estados Unidos, una película de este tipo? Bueno, pues primero decir que todas esas líneas, ¿no? Toda la comedia que ves en la película, como esa línea de la que hablas, ¿no? Pues son experiencias y son líneas que nosotros escuchamos en algún momento en la vida real y las pusimos en el guión porque son experiencias propias, ¿no? La comedia es
tragedia más tiempo igual a comedia, ¿no? Cuando te pasa algo terrible, después te puedes reír de eso, ¿no? Y en la película, ¿no? De cuando llegas a Estados Unidos y un estadounidense lo primero que te dice es, ay, me encanta Cancún, I love Cancún. Es real, es cierto, ¿no? O sea, por eso se vuelve un cliché. Y por eso nos interesaba burlarnos y reírnos un poco de eso para generar una conversación. Mira, lo que te puedo decir es que fue una experiencia bellísima filmar en Albuquerque, estar en Nuevo México, es un lugar increíble. Hacíamos muchos viajes de fin de semana a Santa Fe, a Taos. Me conquistó, la verdad es que es un estado que me conquistó. Y la experiencia con el crew y con la gente local fue muy linda, fue muy interesante porque a veces justamente filmando estas escenas, ¿no? Donde el personaje del hermano norteamericano dice estas líneas terribles que pueden llegar a ser ofensivas para un mexicano. Yo me acuerdo que la gente del crew de ahí, de Albuquerque, de Nuevo México, se me acercaban después de las tomas y me decían, Luis, ¿de verdad alguna vez alguien te ha dicho algo así? Y yo les decía, muchas veces, a mí y a mis amigos. Y me decían como, dude, I'm so sorry. I had no idea you could get that kind of comments, ¿no? Y para eso hacemos lo que hacemos, ¿no? Para generar esa conversación y espejear a la sociedad. Interesante. Y fíjate que un poco precisamente con estas experiencias que tuviste al filmar, yo la otra pregunta que tendríamos aquí, y más en El Paso siendo también frontera, es si filmar esta película cambió algo tu perspectiva sobre el fenómeno migratorio. Y sobre todo, por ejemplo, es esa escena donde estás en el centro de detención, y no diré más, pero bueno, es parte de ese reflejo de lo que vive nuestra comunidad al final de cuentas. Entonces, ¿cambió algo la perspectiva que tenías con este tipo de escenas? Pues sí, en realidad lo que cambia es que solamente se vuelve más urgente, ¿no? Hablar del tema, solamente para mí se vuelve más prioritario hablar del tema, ¿no? Y hacer algo al respecto. Ya estaba sensibilizado, ¿no? Porque pues al ser mexicano y al ser una figura pública y al estar involucrado en lo que pasa en el mundo y en las redes sociales, te enteras, ¿no? Tienes que vivir en una cueva para no saber las cosas terribles que pasan en la frontera, ¿no? Con los migrantes mexicanos y centroamericanos. Ya lo sabía, pues, pero cuando te pones en los zapatos del personaje y estás actuando y estás interpretando estar dentro de un ICE con estos otros migrantes que son otros actores que están ahí representando ese papel, es como hacer esta terapia de constelaciones, que es muy popular, ¿no? Lo estás viviendo y estás experimentándolo desde otro lugar y es muy doloroso, ¿no? Y es muy fuerte también darte cuenta de tu privilegio, ¿no? Como mi personaje en la película, él sale porque tiene a alguien que está pidiendo que lo dejen salir, ¿no? Y que va más allá de eso, por cómo viene vestido, por el color de su piel, ¿no? Es un privilegio que tenemos y que tenemos que a ser consciente, pero hay gente que no tiene ese privilegio y es nuestra obligación ayudar a esas personas y hacer que estas cosas cambien, ¿no? Y creo que me encanta que hayan visto la película y yo sé que ustedes son gente muy sensibilizada al respecto, pero bueno, eso, como agradecerles el trabajo que hacen y invitarlos a hacer equipo con otras personas para darle voz a este tema aún más de la que ya tiene, porque es un tema muy complejo que necesita de muchísima atención no solo de las autoridades, de la sociedad civil y de que todos nos involucremos para, insisto, generar una conversación más profunda sobre el tema. Muchas gracias. Yo creo que precisamente por eso la principal prioridad de los consulados es atender a nuestros connacionales que están de este lado, ¿no? Así es, y muchas gracias por el trabajo que hacen, Mauricio. Gracias. Y ahora pasaría un par de preguntas que tiene mi colega, mi amiga Norma Ann, que es nuestra cónsula en Albuquerque. Una creo que ya la comentaste porque ella quería que preguntáramos un poco qué experiencia te dejó filmar en Nuevo México, la relación personal con la gente, qué te dejó Nuevo México, era una. Y la otra, que nos platicaras también de si tuviste retos y experiencias al filmar en Nuevo México precisamente. Pues el calor, o sea, creo que ese fue el reto más grande, ¿no? Estábamos filmando casi a finales del verano, ¿no? Ya vieron la película en ese coche que claramente no tiene aire acondicionado porque es muy viejo y estábamos filmando bajo el sol de Albuquerque en el verano, rostizándonos en ese coche, ¿no? Creo que eso fue muy difícil. Hubo un día donde yo prácticamente me desmayé por deshidratación. Creo que esa fue como la dificultad. En realidad, la gente de Nuevo México nos trató increíble, el crew era adorable y solo tengo grandes recuerdos de
de esa filmación, la verdad. No tengo mucho más que decir, la pasamos muy bien. Pues muchísimas gracias, te agradezco mucho aquí de El Paso y de Albuquerque. Sabemos que la filmación la hicieron por acá. Va a tener mucho pegue la película en esta zona, así que por supuesto que la gente está emocionada de verla, así que muchísimas felicidades. Muchas gracias. Y al resto de los actores, igual a Renatito, por favor. y ahora le cedería la palabra a mi colega y gran amiga Marcela Celorio, que es nuestra cónsul general en Los Ángeles. Muchísimas gracias, Mau. Muchísimo gusto, Luis Gerardo. De verdad que para todos nosotros es un gustazo poder conocerte también. Y bueno, pues desde Los Ángeles te quiero preguntar, en primer lugar, los retos de la industria del cine. Un actor como tú, ¿cómo triunfas en Hollywood? Digo, y nosotros estamos aquí y vemos cómo los talentos jóvenes están luchando, se rompen la cara, audiciones, les dicen que no, 1000 veces más. Cuéntanos. Gracias, Marcela. Pues mira, atacando por todos los frentes, ¿no? Para mí era muy importante llegar a Estados Unidos con una carrera ya consolidada en México, porque me parecía que era lo más, lo que a mi manera de ver el mundo me hacía más sentido, ¿no? Yo admiro muchísimo a la gente que se va a Estados Unidos en busca de este sueño americano sin todavía construir nada en México. Creo que tiene un triple mérito, ¿no? Porque hay que empezar desde abajo y ganarte un lugar en un lugar muy, muy competido. Pero en mi caso creo que la clave, y en realidad yo no considero que ya haya tenido éxito, ni mucho más. Yo siempre me considero como un work in progress y siempre estoy pensando en lo que sigue, ¿no? Pero en ese sentido, yo tuve la fortuna de rodearme de un equipo muy bueno en Estados Unidos que me ayudó a entender que sí iba a formarme en la cola para audicionar para ciertos proyectos, pero que mi mayor valor en la industria era mis historias, ¿no? Y era lo que yo tenía que decir como artista, ¿no? Y a partir de esas conversaciones y esas reflexiones nació Half Brothers, ¿no? De decir, yo no me voy a sentar en mi casa a esperar a que me hable Steven Spielberg para hacer una película, porque probablemente nunca va a pasar. Yo tengo que generar mis proyectos en Estados Unidos, ¿no? Yo tengo que ir con los estudios y decirles, hey, ¿saben qué? Ustedes que dicen que los latinos estamos de moda y que hay que contar las historias de los latinos, yo puedo contar esas historias porque yo sé esas historias, porque yo soy mexicano, ¿no? Y entonces, para mí se trata de que los cineastas y los productores y los actores mexicanos y latinos nos empoderemos en el momento, en el decir, las historias de mexicanos en Hollywood las tienen que contar mexicanos, ¿sabes? O sea, tiene que tener nuestra voz, tiene que tener nuestra experiencia, tiene que tener nuestra autenticidad. Y eso fue lo que a mí me ayudó a confiar en poder desarrollar estos proyectos como Club de Cuervos, ¿no? O ahora como Half Brothers y como un par más que ahora estoy desarrollando, donde el valor para los estudios, ¿no? Los estudios como Netflix o Universal o Amazon o los que sean, ahora se están dando cuenta que nos necesitan no porque estemos de moda o no porque tienen que llenar una cuota de actores mexicanos en sus proyectos, sino porque tenemos buenas historias que contar, ¿no? Especialmente cuando hay una crisis donde todas las películas son de superhéroes, ¿no? Porque ya se les acabaron las ideas. Entonces, de pronto, nosotros tenemos historias muy interesantes que contar y eso es a lo que tenemos que apostarles, me parece. No, por supuesto. Y aparte me gusta mucho la película porque es un estereotipo completamente distinto al que nosotros estamos acostumbrados. Y además tratan un tema que lo tocaste un poco, que bueno, a lo largo de la conversación con mis colegas sobre la migración, pero me gustaría que elaboraras un poquito más sobre lo que entraña la migración en cuanto a la separación de las familias, porque yo creo que ese es un tema universal y luego como cultura latina, no vamos a hacer spoilers, pero qué fuerte, porque lo que tú narrabas es la migración, pero esa ruptura que existe. Pues es una problemática que genera muchísimo dolor, ¿no? O sea, lo vemos con el personaje central de la película, que es Renato, que es un niño, que es su mejor amigo, que es su padre, de pronto se va a Estados Unidos con la promesa de regresar con dinero y con oportunidades para él y nunca vuelve, ¿no? Entonces, lo que pasa con este niño es que básicamente le destrozan el corazón y inconscientemente toma la decisión de cerrarse y no volver a sentir nunca más. Y entonces, ¿qué tienes? Pues un empresario muy exitoso, pero que está muy enojado
y que tiene una incapacidad profunda de tener relaciones exitosas, ¿no? Y pues todo eso es una problemática que hay que tocar y que hay que observar con un lente muy amplio, ¿no? O sea, ¿qué genera una separación de una familia? ¿Qué dolores y qué traumas le genera a los que se quedan, ¿no? Y no solamente a los que se van. Entonces, en fin, otra vez, es la conversación que nos interesa de alguna manera generar con la película. Y sí, es un tema muy complejo del que la verdad no me considero experto para nada. Yo solamente sé lo que me tocó interpretar, ¿no? Y las historias que pude escuchar para interpretar a este personaje, pero sí me quedo con mucho interés de indagar más, ¿no? Y ahí creo que hay muchos materiales al respecto, ¿no? Este libro de esta escritora increíble, Valeria Luiselli, de Desierto, Sí, claro. ¿no? Que cuenta todas sus experiencias, ¿no? Trabajando con niños migrantes, ¿no? Creo que hay mucho material para revisar, para trabajar y para contar estas historias, insisto, con una óptica latina y mexicana, donde podamos sensibilizar más, no solamente al norteamericano, al mundo en general, porque la migración es una cuestión de muchos lugares, ¿no? De Centroamérica, de Siria, ¿no? Y tenemos que sensibilizarnos más al entender que tenemos que tendernos la mano sin importar el color de nuestro pasaporte. Por supuesto. Y mira, podemos hablar de generalidades en cuanto al fenómeno migratorio, pero cada individuo, cada migrante es una historia muy particular y por eso es un mundo de posibilidades y nos estás ayudando a cambiar la narrativa. Yo solamente te quiero dar un mensaje de parte de todo el equipo aquí en el consulado. Hemos tenido la oportunidad de conocer a muchos colegas tuyos y nos hemos llevado muchas sorpresas, muchos muy sencillos, otros no tanto. Yo te quiero pedir que sigas así, que sigas con los pies sobre la tierra, porque yo te cuento por mi carrera, estuve en el Medio Oriente y mi relación con México en determinado momento fue la película de Nosotros los Nobles, que está basada en una película de Buñuel, que fue El Gran Calavera. Y para mí, la manera en que tú, el personaje de Javi y todo, cualquier cosa como migrante o cuando no estás en tu país, que te sirva para asirte, o sea, de asidero a lo tuyo, tú ya estás cambiando y estás haciendo la diferencia. Así es que, Luis Gerardo, de verdad, a nombre de todos, te quiero agradecer, quiero que tengas mucho éxito, que tenga mucho éxito la película, los escritores, creo que tú también eres productor, entonces creo que les va a ir muy, muy bien. Muchísimas gracias, Marcela. Y yo lo que les pediría a todos ustedes es que nos apoyen a difundir esta película, ¿no? Que se estrena el 4 de diciembre en todos los cines de Estados Unidos, en los cines que estén abiertos, obviamente, por el tema del coronavirus, pero si en las distintas ciudades no es una posibilidad verla en el cine, que sepan que antes de que se acabe el año va a estar disponible para renta en VOD y la gente la puede ver en sus casas, porque al final del día, toda esta conversación que estamos teniendo tan bonita, si la película no se ve, no sirve para nada, ¿no? Y entonces va a ser muy difícil que volvamos a ver estos personajes reflejados en la pantalla, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que como comunidad hagamos equipo para que esta película tenga una proyección importante y entonces se genere esa conversación. Por supuesto. Aquí en el consulado tenemos una pequeña sala de cine y nos ofrecemos a que pueda proyectarse en su momento. Muchas gracias, Marcela, y gracias a todos. No, gracias a ti. Gobierno de México.